Freud y la música. Hay algo raro en la música, algo que no pide permiso, algo que entra directo por la piel y se instala en el cuerpo como si siempre hubiera vivido ahí. Uno escucha una canción y de pronto recuerda a alguien, o un olor, una noche, un beso torpe en una esquina. ¿Por qué? Porque un bolero puede doler más que una discusión. Porque un beat de reggaetón puede arrastrar a todo un antro a moverse como si compartieran un mismo sistema nervioso. La música no pasa por el filtro del discurso. La música entra por otro lado, por el ritmo, por la repetición, por la pulsión. El inconsciente, ese territorio donde la habita los deseos que no decimos en voz alta, entiende perfectamente ese idioma. No es casualidad, el ritmo es anterior al lenguaje. Sin música, la vida sería un error. Pero la frase no es romántica, es clínica, porque la música revela algo incómodo. Somos criaturas rítmicas antes que racionales. El psicoanálisis también habla en ritmo, repetición. El paciente cuenta la misma historia 100 veces, cambia detalles, cambia nombres, pero el patrón sigue ahí. El inconsciente insiste. Inténtalo otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. La repetición no es torpeza, es estructura, y la música lo sabe. Un riff de guitarra se repite, un bajo camina en círculo, un coro vuelve como un fantasma. La música no avanza, gira, como el deseo. Escucha un bolero viejo, nosotros que nos queremos tanto. Ahí está la escena completa. Amor, abandono, nostalgia, deseo que no se va. El bolero canta lo que el orgullo no deja decir. Y luego aparece el jazz, improvisación, síncopa, ruptura. La música popular funciona como un sistema de repetición controlada, pero el jazz hace algo diferente. Rompe la estructura mientras la respeta, como un sueño. Un sueño tiene lógica, pero una lógica torcida. Y entonces llega el reggaetón. Sí, el reggaetón. Muchos lo desprecian, muchos lo odian, pero el cuerpo lo entiende. El dembow no se discute, se mueve. ¿Por qué? Porque el inconsciente no es elegante, es rítmico, es pulsional, es corporal. El ritmo es una forma de pensamiento, no una metáfora bonita, una definición. El ritmo organiza el deseo. Un compás puede hacer que 1000 personas respiren al mismo tiempo. Un beat puede sincronizar cuerpos que no se conocen. Un coro puede hacer que alguien llore por una historia que ni siquiera es suya. La música es una coreografía del inconsciente. Y hoy vamos a entrar en ese territorio. Vamos a escuchar cómo el jazz, el bolero, el reggaetón y hasta los diálogos con la estructura del deseo. Porque el inconsciente también tiene banda sonora y a veces suena cabrón. Si el inconsciente hablara, no escribiría ensayos, haría música. Y ahí empieza este viaje. El ritmo no pide explicación, se siente, y eso incomoda, porque todo lo que se explica con palabras parece sospechoso, pero el cuerpo no necesita permiso del lenguaje. El cuerpo responde, late, se tensa, se suelta, como si supiera algo que la cabeza apenas intenta traducir. Entonces la pregunta cae sola. ¿Desde cuándo el deseo tiene compás? No desde la cultura, no desde la moda, desde antes. El primer ritmo escuchamos no fue una canción, fue un latido, el del corazón de alguien más. Ahí empieza todo, un pulso constante, repetitivo, hipnótico. No había palabras, no había sentido, pero había ritmo. Y ese ritmo no desaparece. Se queda como una huella, como una especie de memoria corporal que no se borra. Por eso, cierta música no se entiende, se recuerda, y aunque nunca la hayas escuchado. Ahora piensa en esto. ¿Por qué una canción se te queda pegada? No la quieres, te hartó, la odias, y aún así, ahí sigue, repitiéndose, como un pensamiento necio, como una escena que regresa cuando no la llamas. Eso no es gusto,
es insistencia, es la lógica de la repetición. El deseo no siempre quiere avanzar, a veces quiere quedarse atrapado, dándole vueltas a lo mismo, como si en esa repetición hubiera algo pendiente, algo que no se resolvió, algo que sigue calando desde adentro. Escucha un loop, un beat constante, no cambia mucho, no evoluciona de forma espectacular, pero no puede salirte, te mantiene, te sostiene, te atrapa. ¿No se parece eso a ciertas relaciones? Siempre la misma pelea, siempre el mismo final, siempre el mismo regreso. Esta vez sí va a ser diferente, no lo es, pero ahí vas otra vez, como si el patrón fuera más fuerte que la voluntad. Ahora entra el jazz, y aquí se pone interesante, porque el jazz aparece libre, improvisado, caótico, pero no, tiene estructura, tiene reglas, tiene una base que no se rompe, y sobre esa base se juega, se estira, se deforma, se desafía, pero no se abandona, como en los sueños. Un sueño no es puro desorden, tiene lógica, solo que no es la lógica del día, es otra, una que mezcla tiempos, que junta caras, que arma escenas imposibles, y sin embargo, tiene sentido, un sentido que se siente, no se explica. El jazz hace eso, te lleva por lugares raros, notas que no esperas, silencios incómodos, cambios bruscos, pero nunca pierde el hilo, siempre hay algo que sostiene todo, como si el caos tuviera columna vertebral. Ahora cambia de escena, bolero, el bolero, sí, lento, doloroso, directo al pecho. Aquí no hay juego, aquí hay herida, la voz se arrastra, las palabras pesan, cada frase parece una confesión que llega tarde, muy tarde. El bolero no canta el amor feliz, canta el que ya valió madre, el que se quedó atorado, el que se fue cuando debía, el que sigue ahí, aunque ya no exista. Porque ese tipo de música nunca pasa de moda, porque la herida tampoco. Cambia de cara, cambia de historia, pero el núcleo sigue. Abandono, deseo, falta. El bolero no es cursi, es honesto. Dice lo que muchos sienten, pero no dice. Ahora sí, el elefante en el cuarto, el reggaetón. Ese que muchos critican, ese que dicen que es simple, ese que repite lo mismo. Exacto, repite. Y ahí está el punto. El beat es constante, no cambia mucho, no busca sorprender, busca sostener, mantener el cuerpo en movimiento, sin interrupciones, sin distracciones, puro pulso. Y entonces pasa algo curioso. No necesitas pensar, no necesitas entender la letra, el cuerpo ya está dentro, moviéndose, respondiendo, como si alguien hubiera presionado un botón interno. ¿Eso es básico o es profundo? Depende de cómo lo mires, porque lo básico suele ser lo más primario, y lo primario es lo más arraigado. El cuerpo no negocia con el ritmo, responde, y eso revela algo incómodo. No somos tan libres como creemos, hay cosas que nos mueven, sin que sepamos por qué. Ahora vamos al beat. Sí, beat, orden, precisión, estructura casi matemática, pero no te confundas, esto también es deseo, solo que disciplinado, canalizado, encerrado en forma, como si alguien hubiera tomado el caos y lo hubiera convertido en arquitectura. Las fugas del beat son obsesivas. Un tema aparece, se repite, se transforma, regresa, se multiplica, se persigue a sí mismo, como una idea que no se suelta, como un pensamiento que se replica en distintas versiones. No es tan distinto de lo que pasa en la cabeza de alguien que no puede dejar de pensar en algo, solo que aquí suena hermoso. Entonces tenemos 4 escenas: jazz, ruptura controlada; bolero, herida abierta; reggaetón, pulsión directa; beat, repetición estructurada. 4 formas de lo mismo, 4 maneras de organizar el deseo. Ahora la pregunta incómoda: ¿la música refleja lo que somos o nos organiza? Tal vez las dos. Tal vez escuchamos lo que ya somos, tal vez nos volvemos lo que escuchamos. Piensa en esto. Una fiesta sin música es rara, incómoda, algo falta. No sabes dónde poner el cuerpo, no sabes cómo moverte, no hay ritmo, no hay guía. La música no solo acompaña, ordena, marca tiempos, indica cuándo entrar, cuándo salir, cuándo acercarse, cuándo soltarse. Es una coreografía invisible y todos la seguimos,
aunque digamos que no. Ahora súmale algo más, la letra, porque sí, el ritmo entra por el cuerpo, pero la letra se mete por otro lado. Y cuando ambas cosas coinciden, el golpe es doble. Una frase puede quedarse pegada, no por lo que dice, sino por cómo suena, por cómo cae en el compás. Sin ti no soy nada. Es una frase simple, hasta cliché, pero ponle la melodía correcta y pega, y duele. No porque sea verdad absoluta, sino porque toca algo que ya estaba ahí, algo que no siempre se reconoce, pero se siente. La música no crea el deseo, lo activa, lo organiza, le da forma. Y a veces le da permiso de salir, de mostrarse, de existir sin filtro. Por eso hay canciones que se escuchan en privado, con audífonos, a oscuras, sin testigos. Porque ahí no hay que fingir, no hay que explicar, no hay que justificar, solo sentir. Ahora regresa al principio, al latido, ese primer ritmo, ese pulso constante. Todo lo demás es variación, es desarrollo, es interpretación. Pero el núcleo sigue ahí, repitiéndose, insistiendo, como una canción que no termina. Y la pregunta final de este bloque: si el deseo tiene ritmo, ¿qué canción estás repitiendo sin darte cuenta? Porque sí, todos tenemos una, aunque no la queremos escuchar. Y a veces vas a componerle atención, para darte cuenta de que llevas años bailando la misma coreografía, sin cambiarle ni un paso. Hay algo todavía más incómodo que repetir una canción: no darte cuenta de que la estás repitiendo. Porque una cosa es poner en loop un tag por gusto, y otra muy distinta es vivir en loops sin saberlo. Y ahí la música deja de ser entretenimiento, se vuelve espejo. Piensa en esto: hay canciones que te gustan, pero no te representan. Y hay otras que te describen, aunque te incomoden. Las segundas son peligrosas, porque no las eliges del todo, te eligen. ¿Por qué alguien vuelve una y otra vez a canciones de abandono? ¿Por qué alguien arma playlists enteras para llorar? ¿Por qué hay gente que solo escucha música cuando está triste? ¿Es casualidad o es método? El placer nos desgasta, el dolor nos fortalece. No es una frase motivacional, es un diagnóstico. Hay algo en el dolor que se vuelve familiar, reconocible, casi cómodo. Y la música lo sabe explorar muy bien. No solo te hace sentir, te permite quedarte ahí, en ese estado, sin moverte, sin resolver nada. Una canción triste no te saca de la tristeza, la afina, la vuelve más clara, más precisa, más intensa. Y entonces aparece otra pregunta: ¿la música nos ayuda o nos hunde más? Las dos, chingada madre, las dos. Porque no todo lo que alivia cura, a veces solo acomoda el síntoma. Escucha un corrido tumbado: violencia, dinero, poder, un personaje que no pide permiso, que no duda, que no se quiebra. ¿Es aspiración? ¿Es fantasía? ¿Es descarga? No es solo música, es narrativa, es identidad, es una forma de decir: así se siente vivir aquí. Ahora cambia de escena, un musical, sí, un musical, donde la gente canta en lugar de hablar, donde los conflictos se vuelven coreografías, donde el dolor tiene armonía. ¿Ridículo? Tal vez, pero también revelador, porque lo que no se puede decir, se canta, lo que no se puede explicar, se baila. La emoción encuentra salida, aunque sea exagerada, aunque sea teatral. Y eso no está tan lejos de la vida real, solo que acá no hay orquesta de fondo, o tal vez sí, pero no la escuchas conscientemente. Ahora entra la ironía. Vivimos en una época donde todo el mundo dice ser auténtico, pero escucha playlists hechas por algoritmo. ¿Dónde queda el deseo ahí? ¿Es tuyo o es sugerido? Las plataformas te dicen: te podría gustar esto. Y sí, te gusta, pero eso abre otra pregunta: ¿te gusta porque lo elegiste o porque encaja con un patrón que ya traes? La repetición no solo está en la música, está en el consumo, en los hábitos, en los vínculos. Mismo tipo de pareja, mismo tipo de problema, mismo tipo de final. Como si hubiera un DJ interno diciendo: pon la misma rola otra vez. Y tú, va, a huevo, sin cuestionar, sin cambiar. Ahora vamos a algo más fino: el silencio. Sí,
El silencio también es parte de la música, y no cualquier silencio, el que incomoda, el que corta, el que deja todo suspendido. No hay notas, no hay melodía, solo tiempo, solo espacio, solo lo que ocurre mientras no pasa nada. Pero sí pasa. Se escuchan respiraciones, movimientos, incomodidad. El silencio no está vacío, está lleno de lo que evitamos escuchar. ¿Y si el inconsciente también suena así? No como una canción clara, sino como un ruido de fondo que aparece cuando todo se calla. Por eso tanta gente necesita música todo el tiempo, para no escuchar eso, para no quedarse a solas con el murmullo interno. Ahora regresamos al ritmo, pero no al externo, al interno. El cuerpo tiene sus propios tiempos. Ansiedad, rápido. Tristeza, lento. Deseo, variable. La música puede amplificar esto o regularlo. Un beat acelerado puede subirte. Una melodía lenta puede bajarte. No es magia, es sincronía. El cuerpo se acopla, se ajusta, se deja llevar. Y eso también se usa en el gym, en la guerra, en el rituales. El ritmo coordina, organiza, dirige. No es casualidad que los ejércitos marchen al mismo paso. No es casualidad que las iglesias canten en coro. No es casualidad que los conciertos masivos se sientan casi religiosos. Misma canción, mismo ritmo, miles de cuerpos sincronizados. Eso no es solo entretenimiento, es experiencia colectiva. Ese momento donde el individuo se disuelve en el grupo, donde algo más grande toma el control. Un concierto puede hacer eso. Un coro bien cantado puede hacer eso. Un drop en el momento exacto también. Y entonces aparece otra capa. La música no solo organiza el deseo individual, organiza el deseo colectivo. ¿Qué se desea como grupo? ¿Qué se repite como sociedad? Violencia, romance imposible, éxito rápido, escape. La música no inventa esos temas, los amplifica y a veces los vuelve moda. Ahora, humor ácido. Hay gente que dice que no le gusta el reggaetón, pero en la peda, ahí están, bailando. El cuerpo traiciona el discurso. No, yo solo escucho rock. Sí, cómo no, pero el dembow ya te agarró. Y eso no es hipocresía, es estructura. El cuerpo tiene memoria y responde a ciertos patrones. No importa cuándo te hagas el intelectual, el beat te alcanza. Ahora, última vuelta de tuerca. ¿Qué pasa cuando dejas de escuchar música? Silencio, pero no paz. Empiezan a aparecer pensamientos, recuerdos, ideas que no estaban cuando había ruido. La música también funciona como barrera, como filtro, como distractor. No es solo placer, es defensa. Te protege de ciertas cosas, pero también te aleja de otras. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No se trata de dejar de escuchar música, ni de analizar cada canción como si fuera un caso clínico. Se trata de escuchar distinto, de notar que se repite, que te engancha, que no puedes soltar. De preguntarte, ¿esto me mueve o me mantiene? Porque no es lo mismo. Una canción puede impulsarte o puede dejarte girando en el mismo lugar. Y ambas cosas se sienten igual al inicio, pero no terminan igual. La música no es inconsciente. Nunca lo fue. Es una forma de organizar el caos, de darle ritmo al deseo, de repetir lo que no se resuelve y también de abrir algo nuevo. Depende de cómo lo escuches y de qué tan dispuesto estés a cambiar de canción, o al menos a darte cuenta de cuál traes en el loop. Porque sí, aunque no lo notes, algo en ti ya está sonando y no siempre eres tú quien elige la pista. Porque sí, aunque no lo notes, algo en ti ya está sonando. Y no siempre eres tú quien eligió la pista. La música no es fondo, nunca lo fue. Es estructura, es ritmo que ordena lo que no sabemos decir. Es repetición que insiste donde evitamos mirar. Es deseo que encuentra forma sin pedir permiso. No hace falta teorizar demasiado para verlo. Basta con observar qué escuchas cuando estás solo, qué canción repites cuando algo duele, qué ritmo te atrapa, aunque digas que no te gusta. Ahí está el mapa. No uno elegante, no uno bonito, uno real. La música es una copia directa de la voluntad, no de las ideas, no del pensamiento, de la voluntad. Eso que empuja,
que insiste, que no siempre entiende razones. Y si esto es cierto, entonces cada playlist es una radiografía, cada loop es una señal, cada canción que no puede soltar es una pregunta abierta. No se trata de dejar de escuchar reggaetón, boleros, jazz o bech. Sería absurdo y además inútil. Se trata de escuchar con un poco más de mala leche, con menos ingenuidad, con más atención. Porque el problema no es repetir, todos repetimos. El problema es repetir sin saber. Ahí es donde la música deja de ser disfrute y se vuelve cárcel con buen soundtrack. Uno es lo que hace con lo que hicieron de uno. Y la música entra justo ahí, entre lo que nos hicieron y lo que hacemos con eso. Puedes seguir bailando la misma historia, la misma letra, el mismo ritmo, el mismo final. O puedes, mínimo, darte cuenta, escuchar distinto, no para volverte alguien más consciente. Eso suena bonito, pero sirve de poco, si no cambia nada, sino para romper aunque sea un compás, un solo compás. A veces no necesitas cambiar toda la canción, solo salirte del loop, silenciar un momento o escuchar el ruido de fondo, ese que siempre estuvo ahí, y entonces decidir. Porque sí, el ritmo te atraviesa, el beat te mueve, el deseo insiste, pero no todo está escrito, no todo está fijado. Siempre hay una variación posible, un cambio de tempo, un corte inesperado. La música del inconsciente no se apaga, pero sí puede reescribirse. No de golpe, no como en las películas, poco a poco, como quien cambia de canción sin hacer tanto drama. Y entonces, tal vez, solo tal vez, lo que suene después ya no sea exactamente lo mismo. Y eso, aunque sea mínimo, ya es un chingo. Y así, sin hacer mucho ruido, llegamos al final. No hubo respuestas cómodas, ni moralejas limpias, solo ritmo, del que te mete aunque no quieras. Si algo de esto te hizo ruido, del bueno o del que incomoda, no lo apagues, déjalo sonar. A veces ahí empieza algo. Eso fue Metáforas del Multiverso, un espacio donde las ideas no se explican bonito, se sienten, se contradicen, se raspan. Si te quedaste hasta aquí, ya estás dentro del juego. Así que suscríbete, comparte, o mínimo regresa cuando algo te esté dando vueltas en la cabeza. Porque sí, siempre hay otra capa, otro ritmo, otra historia sonando por debajo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y mientras tanto, pon atención a lo que escuchas, porque algo ahí te está escuchando de regreso. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete. Recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.